Recording. Buenas, buenas. Continuamos con nuestra historia del reencuentro de la Sagrada Llama. Capítulo 3. Así que era una tarde de verano cuando terminó el retiro de 10 días de Tantra allá en las sierras de Tras la Sierra, Córdoba, Argentina. Y bueno, estábamos ya muy entusiasmados de poder pasar un tiempo juntos, Intimidad. que no habíamos tenido nunca hasta entonces realmente, y porque como les contamos, el momento en el que nos encontramos en el plano físico estuvo atravesado por la presencia de 15 otras personas que estaban ahí compartiendo todas estas actividades de respiraciones, meditaciones tántricas, etcétera, 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 que contamos en el video anterior. Sí, 17 personas, no, éramos 19 en total. Bueno, un montón. Un montón, y aparte en el nivel de intimidad que es un retiro de tantra, ¿no? Con lo que se abre. Así que nos fuimos a un lugar que yo conocía, que estaba también en Tras la Sierra, muy cerquita de ahí, pero subiendo la montaña. Era un refugio de montaña justamente. Y bueno, hablamos con la mujer que te viene a buscar en un jeep y subís a la montaña. Más o menos si vas caminando es 1 hora y media y en jeep un poquito menos. Y es un lugar que generalmente hay 1 o 2 personas, no hay muchas más. Había 3 amigas cuando llegamos, ¿te acordás? Pero que en general no las ves durante el día. Es un lugar paradisíaco, lo recomendamos mucho, mucho. En Argentina, Espacio Muyu, Salvia, besitos siempre por la atención. Y bueno, muy así de montaña, ¿no? Como la habitación de madera, de piedra, ¿no? Como todo con luz solar, así que a la noche con velita, bueno, muy hermoso. Ahí, flores, naturaleza, el arroyo pasando con una cascadita, bueno, magia realmente hermosa. Y mucha abundancia había, me acuerdo que habían unos frutitos que caían de los árboles, que no recuerdo cómo se Había llamaban ahora, varios frutales, sí. frutales. Y estábamos como en una especie de burbuja romántica hasta ese momento, porque no solo era el primer momento que teníamos una intimidad real, sostenida, en donde no teníamos que estar todo el tiempo pendientes de la actividad que se venía después, o de, bueno, básicamente no abrirnos con otras personas alrededor nuestro. No solo eso, sino que también era un lugar muy paradisíaco Sí, este puesto Muyu se mucho. llama, Sí, en el Champaquí, sí, subiendo al champa aquí. un cerro muy, muy importante en esa zona, con una energía muy especial. Y bueno, realmente disfrutamos ahí de los primeros días. Fueron como 3 días, creo. 2 noches, 3 días, si no me equivoco. Sí, 2 noches, 3 días de mucha intensidad energética. Y realmente llegamos con toda la inocencia que teníamos hasta ese momento. Vamos con nuestros perritos. Y recuerdo que siento empezar, así es Sí. como empieza este capítulo en realidad, con una tarde cuando nos fuimos a dormir la siesta. Nos despertamos con una sensación muy pesada. Sentíamos Una energía, ¿no? Como era más que nada una energía. sí, o sea, imagínense nosotros reenamorados, recién conocidos, con mucha inocencia en ese estilo, y de repente nos despertamos de esa siesta como si hubiéramos viajado al más bajo astral, con una pesadez muy sentida, sin saber muy bien qué hacer con eso. Recuerdo que estábamos así como en un entresueño, y de repente los dos nos dimos cuenta que había como que seguíamos con las energías de todas las personas con las que habíamos compartido todos esos 10 días, seguían en nuestro campo.
Entonces dijimos, bueno, tenemos que ir a hacernos una limpieza para despejarnos de esto y entrar en nuestra pureza. Y en eso, cerquita de este puestito, de este refugio, había un sendero que nos llevaba a un arroyo de montaña. Un arroyo hermoso, Hermoso. con un sauce, me acuerdo que caía Bien. así Un sobre el sauce que arroyo. cae sobre una piedra que es bastante plana donde te puedes acostar y justo en ese lugar hay un arroyo con profundidad, como una especie de piletón donde nos podíamos tirar, o sea, realmente es muy mágico. De hecho, creo que nos habíamos metido Sí. ese mismo día, antes de la siesta, porque hacía mucho calor y estaba hermoso, la verdad. La verdad que yo no, ¿sabes mi vida? Que no me acuerdo mucho de eso, o sea, sí del arroyo y demás, pero de este momento que vos decís de despertarnos de la siesta, me acuerdo que de la intensidad, pero no me acuerdo del momento, ni me acordaba que era una siesta, así que está bueno que Mm. lo compartas vos. ¿Vieron que a veces uno se despierta de la siesta medio embobado, como si hubiera dormido demasiado? Bueno, era esa sensación, pero multiplicada. Era como demasiado, ya no. Claramente algo pasaba. Y dijimos, bueno, vamos al arroyo, vamos a mover esta energía, vamos a limpiarnos un poco. Me acuerdo que habíamos dormido la siesta porque estaba medio lluvioso, de hecho. Como que se había nublado y estaba medio, había Sí, estado resoleado y de repente el clima se había puesto gris. me acuerdo que estaba Sí. lloviendo. Y había parado de llover justo cuando terminó la siesta, entonces ahí podíamos salir y ir al arroyo. Y en ese interín pensamos, bueno, ¿cómo nos limpiamos? Vamos a estar ahí, vamos a poner un poco las manos en el agua, ahí vemos que sale. Y llegamos y creo que vos te sentaste como en cuclillas en una roca, pasándote un poquito de agua Les quiero que contar eso. dimos Saumo. Perdón, mi amor, que te interrumpa. No, me encanta y creo que le Dale. va a encantar también a nuestra audiencia. Este, y vos te sentaste en una roca ahí, lavándote un poquito las manos, y yo me acuerdo que me agarré de un Sí, árbol, eso me de una acuerdo. rama que caía, y empecé a bostezar. Yo cuando limpio la energía bostezo mucho, Los dos los hacemos eso. dos. Al menos en ese momento, ahora ya no, cada vez lo hacemos menos, pero en ese momento había mucha energía para limpiar. Y me acuerdo que estuve como 10 minutos agarrado de una rama, de pie sobre una roca, bostezando, Sí. así sin parar. Me acuerdo que teníamos la foto de ese momento. Después creo que se borró con Sí. algún celular. Creo que vos me sacaste alguna foto ahí mientras yo bostezaba y no me da cuenta que me estabas fotografiando. Y bueno, ahí fue cuando de repente yo ya dejo de bostezar porque había pasado un buen rato y vos estabas como cerrando los ojos, muy en silencio, conectando con el arroyo. Y yo, por una iniciativa propia, un pulso espontáneo, sin pensarlo, voy y te soplo el tercer ojo. Así la hago. Y fue muy poderoso porque en ese mismo instante, o sea, paralelamente a que él hacía eso, yo estaba teniendo un recuerdo de esa vida anterior nuestra, esa vida anterior, paralela, como quieran llamarle, que nosotros sentíamos, ¿no? Pasada. En el que el hombre que él era, que era diferente físicamente porque era un andino, ¿sí? Un peruano, estaba haciendo exactamente lo mismo que él estaba haciendo sin que yo se lo nombrara, ¿no? Porque yo estaba con los ojos cerrados teniendo esa visión y él viene y se acerca, me sopla, ¿no? Un acto que no es algo común, menos por ahí en este momento puede ser muy común entre nosotros, quizás, pero no lo era en absoluto para vos en ese momento, Yo ¿no? no lo había hecho nunca en mi vida Y, eso. y fue muy hermoso porque yo estaba viendo la visión exactamente en ese momento donde hacía esto. Y además, en esa otra vida que ya les contaremos, porque estamos yendo hacia eso, yo era más chica, al revés, ¿no? Que vos eras más grande de edad que yo. Y, y en ese acto había algo muy como paternal también.
Había algo como que si vos me estuvieras casi iniciando, ¿no? Como si estuvieras abriéndome el tercer ojo. Así que, bueno, yo cuando vos lo haces, me acuerdo que fue como una emoción, como, no sé, como, ni me acuerdo cómo te lo Empezaste a conté. llorar. Empecé a llorar, wow. Empezaste a llorar. Yo me acuerdo que te dije, como, esto acaba de pasar igual, no sé cómo te lo conté porque era muy fuerte para mí en ese momento. Y eso fue el inicio, ¿no? Porque después hicimos la lectura. Ujú. Después hicimos la lectura. Sí. Al día siguiente, creo. Marco ya desde que habíamos hablado, desde que veníamos hablando virtualmente, ¿no? Cuando él estaba en Perú y yo estaba en Buenos Aires, en las Islas del Delta, que empezamos a enamorarnos, él ahí ya me había dicho que quería que yo le haga una lectura de registros akáshicos, ¿no? Yo realizo lecturas de registros akáshicos con una metodología que canalicé y llamé Kundalini, que es chakra por chakra. Entonces, Básicamente vas canalizando información desde el chakra raíz hasta el chakra corona, que es el recorrido de la Kundalini, se podría decir, sí. en donde cada chakra alberga información pertinente al desenvolvimiento evolutivo de la persona que está recibiendo la lectura. Sí, cada chakra como un aspecto del ser, ¿no? Una forma de expresión del ser a través de los chakras, ¿no? Primer chakra tierra, la materia, el cuerpo, ¿no? La manifestación, la conexión con el dinero, la conexión con Gaia, ¿no? El plano más denso, el segundo chakra, el vientre, la sexualidad, bueno, ya sabemos. Y si no sabemos, averiguamos. Y yo estaba muy interesado, me acuerdo que como conté en los videos anteriores, yo la conocía de las redes y sabía de sus servicios, más allá de que ya estábamos enamorados hace semanas, para ese entonces, pero a mí siempre me había interesado muchísimo tu forma de hacer lectura de registros. Sí, Solo que por mi situación y por cómo se han desenvolvido las cosas, desenvuelto. desenvuelto, nunca te había pedido una lectura ni nada. Pero me Sí. parecía una cosa muy misteriosa, me acuerdo. Vos ya sabías que hacía lecturas, vos nunca hablamos de eso. No. Siempre me veías como la maestra de Tantra, pero no, pero sí estabas interesado en las lecturas. No, no habíamos hablado de eso. Quería, de alguna forma, quería acceder al misterio que estaba latente entre nosotros y mi manera más directa e inmediata era, bueno, hacenos una lectura, por favor, porque No, hacenos no. Era, haceme la lectura a sí, mí. está bueno aclarar eso, porque fue de esa manera. Vos viste una lectura y estábamos, vuelvo a traer la imagen, ¿no? Porque el escenario es muy importante. Estábamos sentados en unas piedras, en un lugar donde no había nadie, porque estaba en la montaña, no pasaba nadie. Se escuchaba el sonido del agua del arroyo y sentados ahí comienzo a hacer la conexión y en medio de la lectura de información que yo todavía me acuerdo, cosas muy particulares. En medio de esa lectura se abre el campo de ambos. Yo empiezo a leer el registro vincular, que yo hasta ese momento no lo hacía, ¿no? Yo hasta ese momento hacía lecturas eh, individuales, personales, y en este caso se abrió el vincular, ¿no? Y empezó, yo no me acuerdo todo, ahora vos traerás algo más si te acordás, pero yo me acuerdo de lo principal que sucedió, que es que se empezó a abrir la memoria de esa vida paralela, que es justamente la que nos conectó, porque hemos tenido muchísimas, claramente, vidas, ¿no? Juntos, pero esta fue por algún motivo, ¿sí? Que está muy conectado con el servicio, con el propósito, porque estaba conectado con este lugar, ¿sí? De donde se encuentra la Kundalini, ¿no? En los Andes, en la cordillera. Entonces empezamos a conectar con esa información y yo le empiezo a contar que yo era una shipiba andina, que esa información yo ya la tenía, yo ya venía recordando, ¿se acuerdan? El capítulo que empecé a compartirles, el primero, donde yo ya venía hace años teniendo información desde que hice una ceremonia. eh, Primero tuve la primera ceremonia con plantas que hice, fue con San Pedro Huachuma, que fue para sanar una cistitis que tenía en ese momento. Y, y en ese momento apareció la imagen de esta abuela que fui, esta shipibá ya grande, ¿no? Pero yo no sabía que era yo. Yo me acuerdo que cuando compartía la información a las personas que estaban en la ceremonia, les contaba que había una abuela que cantaba. Y yo en esa ceremonia, en ese plano, ¿no? Porque esa abuela que aparecía estaba en un plano más etérico. Pero en el plano material, ahí en ese plano terrenal, yo estaba icareando, así cantaba, ¿no? A través de ícaros, que nunca lo había hecho, siempre soy muy tímida y mucho más con el canto. Y había estado toda la noche cantando. Y cuando yo lo sentía, era la abuela la que cantaba en realidad esos ícaros, y yo la veía en una montaña cantando con su pelo blanco.
Y fue muy hermoso porque ese canto me permitía estar más en armonía con la incomodidad física que tenía a través de la medicina que estaba haciendo en mi cuerpo, ¿no? Y esa fue la primera vez, pero después fueron apareciendo más, principalmente cuando hice con un shipibo de Pucallpa, Perú, que vino a las islas del Delta en Buenos Aires, Argentina, donde yo vivía, vino a brindar una ceremonia, yo participé de ella y eso fue un antes y un después. Fue de las cosas más difíciles que atravesé esa ceremonia, muy incómoda. Yo, la planta, la abuelita me puso a limpiar la energía de todas las personas que están ahí. Yo no entendía. Todas ya bajaban de su estadio, volvían al plano terrenal y yo no podía. Fue muy difícil. Pero bueno, ¿Querés mate? dale, mi amor. Lo que quiero traer es que yo ya tenía información de esto, pero en ninguna de esas visiones que yo tenía había aparecido Marco, hasta el momento de estar ahí haciéndole la lectura y empezó a ver una historia que empezó a llegar, donde él era un andino, donde yo era una shipiba, él estaba más en el altiplano y yo estaba en la selva, nos enamoramos y teníamos un plan, ¿no? Al servicio de cada uno de su comunidad y en ese plan no cabía el hecho de que fuéramos nosotros una pareja, ¿sí? Entonces yo tenía mi plan de ser la curandera en este lugar, de acompañar a la comunidad y él el suyo. Les digo la información que tengo, porque no es que recuerdo exactamente toda la vida, sino que son partes, ¿no? Que fueron las que se fueron revelando. Y empezó a llegar esa información de que no podíamos estar juntos, de que él hubiera dejado todo por estar por mí, conmigo, y yo no. Yo fui la que decidí que no quería vincularme, que quería seguir el servicio divino que yo sentía que tenía que hacer en ese momento de esa vida. Pero yo quedé embarazada en esa vida y aborté. Cuando esa información llegó, lo vuelvo a decir y siempre me moviliza muchísimo, cuando llegó esa información yo empecé a llorar no sé si te lo conté después de que pude parar de llorar o te lo conté y después me largué a llorar porque me acuerdo que no podía hablar. Cuando yo recordé eso, porque empecé a sentir que no podía con eso. Me acuerdo que repetía, no puedo con esto, no puedo con esto, no voy a poder con esto. Sentía que esa información era tan dolorosa que sentí que me iba a volver loca. No sé cómo explicárselos. Porque había abortado y me generaba un dolor inmenso, una culpa, y yo decía, no voy a poder con esto, y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y me acuerdo que vos estabas asustado, ¿no? Como no sabías qué hacer conmigo. Tenías un llanto que era, Era primero, no era tuyo, era, parecía de otra persona realmente, porque yo ya te, o sea, parecía otra, tenías otra cara, otro rostro, era otra voz. Era muy extraño, yo no estaba acostumbrado a sostener tanta frecuencia y tanta intensidad y, y bueno, eventualmente lograste sí. parar, cerraste el registro así como abruptamente porque no lo soportabas Sí, no más. llegamos a hacer todos los chakras porque yo estaba muy movilizada. Sí, Nunca me había pasado esto abriendo en el registro, ni de otros ni mío, ¿eh? No es algo me solía suceder. Y la verdad es que bueno, esa información quedó ahí en el campo. Sabíamos que vos hubieras dejado todo. Yo fui la que corté ese vínculo en ese momento y que además, ¿no? Aborté a una almita que llegaba a través nuestro. Y sí, gracias, mi amor. Y después de eso, bueno, nos volvimos porque como él contó, había que hacer un caminito para llegar a la cabaña donde estábamos, muy movilizados. sí, realmente yo estaba muy tranquilo, tenía como una templanza que no sé de dónde la sacaba. Y bueno, vos sí estabas ahí como realmente que te había sacudido todos los cimientos, esa visión y ese sentimiento. Me acuerdo que una de las cosas que canalizaste Mm, fue que después de que sucediera ese aborto en esa encarnación, en esa línea de tiempo, nos separamos y vos viste ahí solo cómo seguía tu lado de la historia, sí, en donde, si mal no recuerdo, te, te aislabas, te convertías en una curandera de la comunidad, pero de alguna forma también te aislabas y tenías, recuerdo que tuviste una visión en donde estabas cantando sola en el monte, cantándome a mí, sí, sí, duelando y duelando hasta el final de tu vida, como un dolor que nunca habías podido sí. transformar. Sí, también me acordaba que hacía ceremonias y que te sentía, como sentía tu energía, ¿no? Como había algo que estabas presente siempre, por más que lo Mm, estuvieras. Algo de eso me, mm. me llegaba.
Pero bueno, sigamos si querés Sí. compartiendo lo que sucedió ahí en... Sí, en mi caso yo no tuve muchos recuerdos hasta años más tarde, que voy a contarlos cuando surjan. Cuando llegue el Sí, momento, cuando esa llegue el línea momento. temporal. Entonces, bueno, básicamente nos volvimos, hicimos ese día, esa noche, una... Bueno, sentimos que teníamos que hacer una conexión muy fuerte, un ritual de liberación de memorias, de purificación de la energía. Y bueno, fue un ritual muy profundo en donde conectamos con la tierra, en donde, digamos, de alguna forma soltamos. Sí, hicimos una ceremonia ritual entregando una ofrenda de nuestros fluidos sexuales. Vamos a dejar Vamos a saber. ver si... No quería llegar. Yo no sabía si... Ay, por Dios. Esto lo ponemos en blanco y negro, así como el backstage. Yo siento que de alguna manera teníamos que explicar qué sucedía, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Hicimos esa ofrenda a la madrugada, entregándoselo en la tierra, y es algo que no vamos a poder transmitir en la intensidad porque si lo contamos queda como algo extraño, y la verdad que lo que vimos fue muy fuerte, profundo y simbólico, que creo que todavía no se ha desplegado toda la información que eso simbolizaba, ¿no? Porque recuerden que hicimos un retiro de Tantra, y no solamente el retiro, sino que yo ya hacía muchos años, ¿no? Más de 10 años que compartía ceremonias y sanaciones, transmutando la energía de campos colectivos que se iban generando en cada actividad que yo brindaba. Y que en ese momento al encontrar a mi complemento divino, que de hecho me viene a traer algo del momento del retiro, que yo te decía mucho, que es que vos me estabas acompañando, ¿te acordás? A poder sostener el campo energético y transmutar la energía de ese grupo, ¿no? Entonces, al encontrarme en mi complemento, siento que algo pasó ahí por lo cual sentimos esa densidad y algo se liberó, ¿sí? Y creo que se sigue liberando. Sí, obvio, al día de hoy nunca volvimos a hacer eso, a una ceremonia de esa manera, pero yo también venía con años de Ujú. promiscuidad, de mucha promiscuidad, y realmente ofrendar mi semilla a la tierra tenía que ver con ofrendar toda la memoria que venía cargando, toda la densidad en mi sacro. Bueno, es algo muy profundo, yo considero que es un ritual avanzado de Tantra blanco, que en esta ocasión lo compartimos como, bueno, tal vez una posibilidad de las No, personas brevemente, que porque no estamos explicando lo que me no le pasó. estamos explicando. Bueno, ya está. Si quieren saber más, hagan una de nuestras iniciaciones o Siento que hay algo de eso que es muy personal. Mira, como cada persona va a vivirlo de una sí, manera. Nosotros no solemos dar recetas, ¿no? no, En absoluto. Les compartimos algo muy por encima, que fue muy personal y fue muy íntimo nuestro, de una ceremonia, que no creo que sea algo que se pueda repetir. Sí puede ser inspiracional, ¿no? Como que otros puedan sentir, podemos hacer esta ofrenda, mover esta energía, a ver cómo lo haríamos nosotros, pero no como que nosotros claro. transmitamos que esto sea de esta forma, pues no, no Sí, siento. no, en nuestras iniciaciones no damos estas actividades, así que No, es algo que claramente está bueno que lo recalques porque lo sentimos en ese momento, fue como una señal, una directiva y lo hicimos. sí. Entonces, para continuar con nuestro relato, al día siguiente ya yo creo que era el último día. Sí. Y bueno, en toda esa película, podríamos ¿Me llamarle, das el termo, mi amor? sí, porque imagínense toda esta conexión romántica estaba combinada y mezclada con estas canalizaciones y estas experiencias de una intensidad y de un dolor muy grandes. Nosotros abrimos el registro muy inocentemente, pensando, bueno, nos van a decir cuál es nuestra misión y vamos a recordar lo lindo que fue nuestra historia en nuestras vidas pasadas, cómo ya nos conocemos y la memoria que llegó fue fuertísima. Sí, no lo esperaba. Sí. Y me estoy acordando de que además de eso, porque este fue el momento más culmine cuando ella estaba llorando y llorando en esa ceremonia, en esa
apertura de registros, vos empezaste a decir que íbamos a hacer muchas cosas juntos, que Ah, teníamos un ¿ahí se proyecto, llegó? sí, Ay, eso no me acordaba, ¿eh? y lo decías con una certeza que, bueno, a mí me entusiasmó muchísimo, porque era un horizonte, por un lado, después vino esa parte donde se despertó esa memoria de dolor, pero antes de eso vino toda una predilección, como un diagnóstico de nuestro propósito en esta vida. No nos dijeron nada en concreto, pero sí que íbamos a estar laborando en equipo. Mm, no recordaba mi vida. Sí. Y bueno, hermoso, hermoso. Nos llegó el momento de retirarnos de ese lugar. Sí, yo quiero traer también que entre todo eso también está lo más terrenal, como, che, estamos súper enamorados, pero tenemos 20 años de diferencia, dos mundos diferentes. Estaba eso, porque estaba esa inseguridad mía. Yo estaba con vos, también quiero traer esto. Nosotros hasta ese momento, y faltaba tiempo todavía, no habíamos tenido relaciones sexuales, ¿sí? Teníamos una conexión, sí, teníamos una intimidad, pero digo, no habíamos tenido una relación sexual con penetración, con fusión, ¿sí? No habíamos, nos habíamos compartido, nos erotizábamos juntos y no entendíamos por qué. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. No, no entendíamos por qué no llegábamos a ese punto, porque los dos teníamos un deseo enorme, pero no llegábamos nunca a ese momento. Y no es que decíamos, no sé, algo pasaba, no lo sentíamos, teníamos sueños, había excusas, no importa, porque en realidad había algo mucho más profundo que luego comprendimos, ¿no? Porque todavía no había llegado la información de que éramos llamas gemelas, de que las llamas gemelas tenían una energía sexual muy poderosa, que, bueno, un montón de cosas más, no estaba todavía. En ese momento no lo entendíamos, yo me sentía muy insegura porque sentía que tenía que ver conmigo, que tenía que ver con la diferencia de edad, que yo no te gustaba lo suficiente. Vos me compartías que siempre había sido así, que vos no tenías que... De hecho, era un tema que sentíamos que yo tenía mucha energía sexual y vos decías que no tenías tanta. Eso es lo que vos decías, ¿no? Y que en todos tus vínculos no hacías más de una vez a la semana el amor. Me acuerdo que me decías más o Sí, menos. yo siempre te decía eso como una receta para salvarme de mi inseguridad y de mi falta de validación, como que realmente me ha pasado, por más que había sido muy promiscuo y había sido poliamoroso y bueno, al mismo tiempo era una especie de incógnita mi energía Sí. sexual. No entendía, como si uno lo ve desde la afuera, decís, wow, este pibe. Pero yo, como lo vivía, era mucho más suave, mucho más apagado también, regulado. Entonces, bueno, ese es un detalle que no es un detalle tampoco, porque es No, lo que hace nuestro vínculo también en sus inicios y que muestra también cómo se complementaban nuestras heridas desde el principio, sí. en donde se activó, como se suele activar en este tipo de vínculos, de mi lado, la herida del apego evitativo, o sea, Hasta ese momento no todavía. O sea, era... no, pero digo, ya se mostraba en Se mi empezaba. patrón Sí. vincular emocional sexual, Sí, claro. pero perdón, mi amor, siento que cuando lleguemos al momento de hablar más de sexualidad se van a entender muchas cosas. Porque bueno, nosotros no es que tenemos la forma exacta de cómo compartirles nuestra historia, ¿no? Imagínense que hay una intensidad tan grande, que hay muchas cosas que en este estadio de la historia todavía no sabíamos y se iban a revelar, ¿no? Pero que hoy quienes contamos la historia sí la sabemos, ¿no? Entonces hay una mezcla de ir adelantando para explicar lo que pasó, ¿no? Claro. Algo de eso nos pasa y no sabemos bien cómo, pero siento que cuando vos empezás a contar algo de la sexualidad, a mí me agarra como, ay, quiero contarlo todo para que entiendan, pero mejor que lo contemos Está bien, está más perfecto. adelante, no Sí, sé, sí, sí. decime, porque estamos acá debatiendo. Claro, esto es un... Estamos escribiendo nuestra historia en vivo acá. Bien. Permiso que me sirva un poquito de tecito. Yo quería nada más introducir que ya empezamos, o sea, desde el retiro ya lo pudimos Sí, empezar a ver, eh, pero digamos, antes de encontrarnos yo ya estaba muy confiado de que nada, yo soy no sé, estoy tranquilo, venía de un Vipassana, tenemos que solo sentir la incomodidad si surge y dejarla pasar y nos amamos ya, así que no te preocupes si vos estabas mucho más sí, eh,
preocupada por las cosas que podían suceder. Sí, yo siendo una maestra de tantra, maestra, ¿no? Hoy no me llamo así, facilitadora de tantra. Digo, tenía toda la información, pero experiencialmente nunca me había pasado algo así, ¿no? Entonces, para mí era como, me tocaba una herida, porque por más que yo podría tener mucha información de que la sexualidad no hay una forma, ¿no? Y hoy lo tenemos muy claro eso, no hay una sola forma de vincularnos sexualmente, y mucho menos en tipos de vincularidades tan profundas como la que tenemos nosotros. Más allá de todo eso, en ese momento lo que más me pesaba era mi inseguridad, porque estaba en una situación muy particular, que era estar vinculándome y conociendo, muy enamorada, a un hombre de 20 años menor, ¿sí? Que no es Marco que ven hoy aquí, ¿no? Era un Marco que era un nene, o sea, no era un nene, no lo veía yo como un nene, lo veía como un hombre, pero que era, se veía mucho más su edad biológica en ese momento, se notaba mucho más su inocencia, su falta de experiencia en un montón de cosas, ¿no? Pero aún así yo estaba enamorada y sentía eso. Él era poliamoroso hasta ese momento, ¿no? Hasta ese momento era poliamoroso. Yo tenía muchas inseguridades. Él se mostraba enamorado, me lo demostraba muchísimo, se mostraba su deseo, pero yo seguía sintiéndome insegura porque había 20 años de diferencia, su belleza, ¿no? Hegemónica. Hegemónica, ¿no? Yo no tengo esa belleza hegemónica, yo tengo la mía propia, y a él no le importaba ni veía eso, yo le gustaba, me amaba, estaba enamorado, estábamos los dos así, pero todo eso estaba, todo el tiempo apareciéndome, esa inseguridad, ¿cómo íbamos a hacer esto, no? Y vos de alguna parte también tenías cierta preocupación, porque me acuerdo, de las pocas cosas que me acuerdo, porque se me van borrando las cosas, es que me decías, bueno, ahora yo voy a volver a la ciudad, ¿no? Como yo vivía en la isla, él no vivía en la isla. Me acuerdo que me decías algo de eso y yo no entendía bien. Y yo decía, bueno, vamos a seguir viéndonos. Yo, y te lo digo como así, ya me costaba soportar tanta intensidad, me Sí, costaba eso, contenerla. Mi claro, cuenco todavía no tenía tanta fuerza. claro, Entonces, mi solución, ¿cuál era? Abandonar energéticamente, irme, ¿no? sí, Que yo no lo tenía tan rastreado y tan consciente como lo tengo hoy en día, que ya es otra cosa. Pero en ese momento ya era como, bueno, suficiente, por más que estamos re enamorados, suficiente 3 días en el monte sí, solos. sí, era un montón. Ahora vos te vas a ir de viaje y yo me voy a volver a mi vida común, a la universidad, y después vamos a ver cómo sigue todo esto. Exacto, porque eso es lo que seguía, ¿no? Estábamos transitando esos días hermosos, pero yo ya tenía planeado ese viaje que él mismo había hecho, ¿no? ¿Se acuerdan esa parte? Él hizo ese mismo viaje que era Argentina, Bolivia y Perú, y yo había organizado, planificado el mismo viaje. Entonces él se volvía y yo me iba de viaje. Entonces bajamos de la montaña al pueblo donde él se iba a tomar el bus, el ómnibus que iba a ir hasta Buenos Aires, su hogar. Nos despedimos, que fue de Sí. telenovela. Tuvimos una Ah, está bueno. pequeña, Tuvimos una primera pelea, sí, ¿no? tuvimos nuestra primera discusión, pelea, conflicto, Sí, y la verdad que no se resolvió para el momento en el que nos teníamos que despedir, porque yo me iba a tomar el ómnibus desde la terminal de Villa Dolores, creo que era, sí. y vos después te quedás unos días más y ahí ya te ibas para el norte. Y Me- recuerdo que bueno, fue una... ¿Querés decir algo? sí. Dale, Quiero decir. decirles que este tema lo tienen que recordar, porque nosotros no estamos todavía revelando cuál es ese tema que en ese momento apareció, temazo, titular de toda nuestra historia hasta ahora. Em, Porque todavía no está trascendido del todo. Está casi, así que ya es como un mosquito que nos molesta y hacemos así, pero no está trascendido del todo. Entonces, y yo me doy cuenta que no está trascendido porque no lo estamos compartiendo, ¿no? Nosotros cuando transitamos procesos como llamas gemelas, como venimos al servicio, y nuestra historia está al servicio, por eso compartimos todo, porque sabemos que esto les sirve, ya es frecuencia, más allá de la historia y lo que contamos, es una frecuencia que acompaña el proceso de otras llamas, ¿sí? Y de todas las parejas, porque venimos a anclar algo, ya sabemos, ¿no? Las llamas gemelas, venimos a anclar, ¿sí? Entre comillas, un modelo de pareja sagrada. Es decir, bajamos códigos que tienen que ver con cómo evoluciona la pareja en este camino de ascensión en el que estamos transitando todos. Entonces, yo lo que les digo es que en algún momento, quienes nos sigan, por ahí después nadie nos dejan de seguir, ¿no? Pero si nos siguen, en algún momento vamos a contar cuál es ese tema, ¿sí?
Por eso quería hacer un paréntesis, porque en Sí. algún momento lo vamos a contar. Contamos muchas cosas que están relacionadas, pero esto sería el temazo, ¿sí? De algo que venimos a transitar y que es un símbolo, un arquetipo, es como un conflicto arquetipal de las Sí. parejas, ¿sí? Y es hermoso, o sea, poder decir, poder nombrar este tema sin Sí, decir todo de qué se trata, ya es una gran evolución para sí, nosotros, total. Y así, porque, tan relajado. claro, claro. Ya no es una amenaza, ya no es una No, no, amenaza. no es una amenaza. Y parte de trascenderlo es saber eso, que no es una amenaza y confiar en eso y realmente tener fe, tener fe. Siento que cuanto más lo podamos ver como, cuanto más vemos en general, porque es este tema y todos otros temas también, Sí, que están relacionados, pero como un arquetipo en del los umbral y de los conflictos que uno puede atravesar en vínculo, porque el vínculo es un camino de evolución y de ascensión por sí mismo. Entonces, sí, que poder ver estos dragones como dragones y no como una energía que en como realidad esfinges, ¿no? eso, esfinges. Bueno, la esfinge es como una Es especie como un dragón, de sí. dragón Sí. también. Es parte de confiar en la magia del camino en el que nos encontramos. Porque si no le damos ese lugar, arriesgamos con que se convierta en una amenaza real en todo nuestro camino de ascensión y que invalide toda nuestra experiencia y todo lo que vimos hasta ahora. Pero bueno, dejándolo eso ya de lado, se despertó por primera vez esa sombra, esa herida, esa distancia. Y Fue muy gracioso. La verdad es que se volcó algo no, sobre no, no. vos. Te lo dije y vos estabas tomando una limonada y fue tanta la electricidad que me tiraste la limonada encima, fue muy gracioso. Estábamos en una mesa de una dietética que tenía una mesita afuera y, o sea, estábamos en público. Y yo no sé qué me pasó, me puse muy nerviosa y se me volcó encima tuyo que ibas a viajar en bus un montón de horas. Sí, La limonada y vos te pusiste incómodo y molesto porque porque vos sí, no eras todavía el amoroso que sos hoy y por más que tuviste paciencia, estabas incómodo. Me acuerdo que me incomodó verte incómodo de esa situación mm, porque por más que teníamos una confianza, todavía no teníamos tanta confianza. no. Entonces vos estabas como incómodo así y yo fue horrible. Lo incómodo de lo que vos me contaste, que trajo el conflicto, más lo incómodo de esto y de verte con esa cara fue fuertísimo. Fue la primera, el primer como bucle negativo, por decir como Sí. el primer tornado en el que nos vimos inmersos los dos. Y estuvo buenísimo Estuvo porque buenísimo. no, si no hubiera pasado no nos hubiéramos conocido a un plano ya, ¿no? Como la pareja no es solo lo hermoso y lo expansivo y lo bello, también es el pantano, es la sombra, es la reactividad de ambos. Sí, conocernos en ese Sí. momento, en esa actitud, ¿no? Porque yo recuerdo además que cuando vos lo volcaste, algo fingí también de eso. Yo ¿Sí? sabía que vos no habías tenido esa intención, me molestó, pero como todo, también sabía que vos no habías tenido una mala intención en eso. Pero algo en mí se hizo víctima, me acuerdo, de Mira qué eso. loco, nunca me dijiste. Y de la misma forma que algo en vos, por más que te dolió haber tocado ese tema, también en algo se hizo la víctima. Como entramos en algo en nuestra Claro, herida ambos al pero mismo vos tiempo. hablaste de fingir, mi amor. Yo en ese Claro, momento no podría decir eso ni ahí. Como yo sentí que no estaba fingiendo. Yo estaba claro. dolida y enojada por esa situación. Cuando digo fingí, me refiero a que algo en mí, como mi ego, exageró un poco mi propia reacción. Como tuve una reacción, pero algo fue como, no, 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 como tan mal lo que acabas de hacer, ¿viste? Como algo de mi ego quiso empujar un poco más de lo que... Sí. Bueno, Bueno, pasemos. pasemos, sí. La cosa es que él se iba ya, no queríamos quedarnos en ese estadio de enojo, ¿no? Así que nos reconciliamos y lo dejamos medio en tregua, eso. Sí. Y fuimos a la estación, a la terminal de ómnibus, y nos despedimos llorando. Esa es la escena de la película de amor en donde él lloraba muchísimo. Yo soy re llorona, soy muy sensible y generalmente expreso. Entonces, no, expreso mi emoción, digo, ¿no? Entonces no me extrañaba.
Y nos íbamos a separar por unos meses porque yo iba a irme de viaje por unos meses. Entonces, pero había algo como que yo creo que nuestra alma sabía, ¿no? Que era un corte fuerte lo que iba a suceder ahí, porque lloramos y vos te subiste al bus y seguías llorando. Lloraba en el Me, bondi, me sí. acuerdo que el bus arrancó y dobló y yo te despedí y después empecé a caminar y justo el bus había parado en un semáforo y yo te veo a vos así llorando dentro del bus y yo decía, ¡ay, amor! Y no lo podés creer, era de telenovela. Era muy tremendo. Y bueno, yo ahí, sí, y ahí yo emprendí mi viaje empecé de Argentina, de Córdoba, donde estaba en el norte, subiendo, y él me iba acompañando, porque íbamos hablando todos los días. Y yo no soy una persona muy sociable, así que no es que yo iba en el viaje conociendo personas y haciendo paseos con las personas, ni hablando demasiado, nada. Fue súper solitario ese viaje que hice. Y ese viaje, para recordarles, es el viaje que había sido como de alguna manera profetizado hace mucho tiempo y que yo sabía hace años que tenía que hacer porque iba hacia la selva, iba hacia Pucallpa, iba hacia encontrarme la comunidad de Shipibos, porque quería encontrarme con ese llamado que había aparecido hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué pasa en Perú que me está llamando? Más allá de que apareció Marco y que me trajo toda esta información, había más piezas todavía que iban a llegar, ¿no? Así que yo estaba emprendiendo el viaje hacia ese lugar y todo ese momento de viaje fueron pasando muchas cosas. Estuve en Bolivia, aparte eran lugares donde vos ya habías estado, me ayudabas a encontrar hotel, me recomendabas lugares, íbamos hablando. Y un tema que seguía siendo muy, muy principal era que él era poliamoroso y yo no, ¿no? Entonces era algo que surgía. Y además, acá me gustaría que continúes vos compartiendo que cuando vos llegaste a Buenos Aires, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó Mm, con todo el amor? Fue como si me hubieras puesto sí. medio en un freezer. Bueno, sí, eh, antes de seguir con eso, quería decir nada más que antes de que nos fuéramos, creo que cuando estábamos en el monte, yo te di En la un montaña. regalo, sí, te di un En la regalo montaña, sí. para que vos te llevaras a tu viaje. Dos regalos. Dos regalos, Sí, dos piezas. sí. Una era un tumi, que Uy. es un símbolo andino. Si lo buscan en Google lo van a encontrar tumi. Es como una especie de cuchillo, ¿no? Que usan como para cortar procesos Sí. energéticos. Es el cuchillo que es el cuchillo de la sanación para los incas o para los andinos. Ujú. Y bueno, yo me acuerdo que cuando lo compré fue como que le voy a regalar esto. Tenía un par de piedras Era muy lindo, sí de lo tengo. cristales, muy hermoso y era un montón como un primer regalo, no nos conocíamos. Y bueno, te lo di y es loco, hoy en día pienso, en ese momento fue como, bueno, te lo doy, es lindo. Mm, Pero hoy recordamos que vos fuiste una curandera en esa vida, una ujú. shipiba. Y ese símbolo está totalmente conectado con esa línea de tiempo tuya. Sí, y el otro regalo también. Y el otro regalo Vale. era una piedrita, una roquita, que recogí del Templo del Amor en Cusco, que por alguna razón sentí que tenía que entregártela y que vos la ibas a llevar de vuelta hacia ese lugar con una misión específica. Bueno, entonces vos te fuiste de viaje. Era un viaje de misión realmente, porque no era un Sí. viaje turístico. Tenías que llegar, hiciste algunas paradas, pero tenías un objetivo. Sí, está muy bueno que traigas esto, mi amor, porque yo en ese momento, ninguno de los dos, eh, estaba en el camino como estamos hoy. Por más que yo ya hacía 20 años, estaba en el camino de conciencia, más de 15 años que estaba laborando como facilitadora, terapeuta, canalizadora, no estaba en este camino que estoy hoy, en donde había una conciencia de que tengo una misión, ¿sí? Colectiva, ¿sí? Yo trabajaba con las personas que venían a los círculos, trabajaba con las personas que estaban en canalización, sabía, porque yo ya había llegado a esa información de que yo era un canal de transmutación colectiva, pero esto de los viajes de misión, de ir conectando, ¿no? De la Kundalini planetaria, esa información no estaba consciente como lo está hoy. Pero es verdad que ese viaje, que yo sentía que era para mí, ¿no? Como yo ir a conocer este lugar donde en otra vida fui y que apareció tantas veces en esta, porque era muy fuerte, era
muy real, era casi tangible. Yo me acuerdo que a veces me daban un masaje, me acuerdo ciertas situaciones, ¿no? Entraba en cierto estado ampliado de conciencia y una vez fue un hermano, que también es muy chamánico, y me estaba dando un masaje, ¿sí? Terapéutico, y yo de repente entré en ese estado y empiezo a tener esas visiones, ¿no? De estar en la selva. En otra ocasión, en una meditación de un retiro que estaba guiando yo, pero que había invitado a dos hermanos amados que trabajan con sonido, y empezaron a hacer una meditación guiada con el tambor, y ella empezó a cantar con ícaros, ¿no? Como una shipiba, con ese tono agudo, el canto shipibo. Y yo empecé a tener también, de nuevo, espasmos y entré en ese estado ampliado de conciencia viajando nuevamente a ese lugar. De hecho, me acuerdo que esa vez me recordé estando en el estado de haber tomado ayahuasca, era muy fuerte. Entonces, imagínense que estaba yendo en ese viaje. ¿Qué está pasando? Esto que me atraviesa en mi vida, este lugar que siento que me llama, que me da miedo de morirme. Y acá quiero hacer un paréntesis muy importante, porque previo a hacer todo este viaje, yo ya guiaba, ¿no? Retiros y demás, y en uno de los retiros de una formación anual de Tantra, les comparto a los hermanos, a las hermanas que estaban en ese círculo, esto, de mi viaje, de lo que venía pasando y demás, de las conexiones que tenía de esas vidas pasadas. Y me acuerdo que había dos hermanas que ellas contaban de las llamas gemelas, pero para mí eso era algo que ni entendía qué era, ¿no? Como, bueno, llamas gemelas, un amor especial. Y cuando yo les cuento esto, me dice, para mí, me dice una brujita, para mí que vas a encontrar a tu llama gemela en ese viaje. Y encontrar a tu llama gemela es como morirte. Me acuerdo que me dijo esto. Esto fue antes de que yo me enamorara por teléfono de Marco, antes de todo eso, ¿eh? Me acuerdo que me dijo y fue como, guau, es un montón, pero lo dejé ahí. Así que imagínense, yo estaba haciendo ese viaje personal, no sabía que estaba anclando una frecuencia que tiene que ver con todo lo que hoy estamos transitando, ¿sí? De la comunidad, bueno, todo eso va a llegar en su momento. Así que estaba en ese viaje y Marco me estaba acompañando. Y pasó algo que para nosotros era lo temido, que es que Marco sintiera el llamado a estar con otra mujer, ¿no? Así es. Yo volví a Buenos Aires y de alguna forma volví a mi vieja vida. Era como si en un verano todo se hubiera revolucionado, me hubiera sacado mis máscaras, hubiera conocido una versión mía muy profunda, mi esencia solar, y de repente estaba volviendo a encajar en el mismo molde en el que había intentado encajar durante varios años. Y recuerdo llegar a Buenos Aires e ir directo a la universidad. Llegué a Retiro en el colectivo y ni siquiera fui a mi casa en ese momento, sino que fui a la universidad para empezar un seminario de verano que iniciaba ese mismo día. Todo lo había organizado para volver a tiempo. Y fue fuerte, fue muy fuerte eso, porque fue como yo estaba muy expandido y llegaba a la universidad y no estaba ese ambiente, era raro, era Mm. otra energía. Filosofía en la universidad es una tremenda carrera, pero bueno, no es lo mismo que todo eso que habíamos vivido, ¿no? Y, y me acuerdo que todo estaba muy, muy conectado, no solo mi intento de encajar en ese molde, sino de volver a mi sensibilidad previa, mis ideales previos, que eran los del poliamor. Yo estaba muy identificado con el poliamor. No era una cuestión nada más de, bueno, vamos viendo qué pasa, cómo nos vinculamos. Yo tenía una ideología, era un militante del poliamor, como te decía. Sí. Tenía realmente el interés de promover esta forma vincular, porque creía que ahí estaban las claves para desentramar todos los mecanismos mentales y emocionales que se han construido en la humanidad, que nos habían llevado a reducir nuestra sexualidad, a reprimirla, y bueno, un montón de cosas más. Y en eso yo, en ese momento, no, como que durante el viaje no tenía un vínculo,
no es que estaba vinculándome con otra persona en Buenos Aires. Eh, tenía algunas amistades ahí y Ahí. sí, que bueno, de repente a medida que vos viajabas y seguíamos hablando y conversando y viendo quiénes éramos, qué está pasando, porque toda esa nube de amor y esa explosión romántica tenía que bajarse a la tierra. Mm. Y empezaron a chocarse nuestros ideales y empezaron a chocarse. Como que no encontrábamos un punto en común. Y Sí. recuerdo el punto en común que encontramos fue vos te ibas a abrir, A pero experimentar, a ver qué sí. pasa. Y yo también estaba muy convencido de que el Y poliamor me estaba llevando a esto también, de conocer a una persona y sentirme satisfecho y expandido con una persona sin tener que estar abriendo y abriendo y abriendo. ¿te acuerdas que hacíamos videollamadas de 4, 5 horas? Sí, Me acuerdo una en particular que hablamos todo el tiempo de esto, a ver cómo hacemos, porque había un deseo tan grande de estar, que por más que esto fuera, ¿no? Un tema importantísimo que, no sé, rompía con toda la posibilidad de crecimiento, si nos poníamos a pensarlo mentalmente, ¿no? Era como, ¿cómo vamos a estar en un vínculo así? Porque yo no voy a soportar que estés con otra persona, pero al mismo tiempo te amo y siento que sí, ¿no? Entonces siento que era algo que estaba atravesado, pero era teoría en ese momento. era mucha teoría. Y yo estaba acostumbrado a vivir así, con la teoría. Mm. Tenía una observación interna, pero primero venía la mente, Mm. después venía el cuerpo. Y ahí, de repente, me habló una persona que yo conocía hace tiempo, que, bueno, Conocías virtualmente. sí, que conocía virtualmente, que iba a venir a Buenos Aires y estaba la oportunidad de conocernos. Una mujer. Una mujer. Y bueno, yo te lo conté, me parece, lo sabíamos, no estaba, no había pasado nada, no es que sabíamos que iba a pasar algo, pero Yo lo intuía. Cuando me contaste que te sí, ibas a encontrar con una amiga, yo lo intuí. No sé si vos lo sí. intuiste. No sé si te lo Más pregunté. o menos, no, no, Más o menos es que sí, en un o momento. sea, hace, hace mucho que yo no hablaba con ella. Y tampoco, y ya había como abandonado la esperanza de que nos fuéramos a encontrar o algo así, o tuviéramos un vínculo, una persona que vivía en otra provincia, no había como ya no había un interés o un horizonte con esa persona. Entonces es como que, bueno, yo no sabía del todo cómo iba a ser, no tenía mucha idea, y al final terminó pasando que llegó y tuve que tomar una decisión. Uf, Fue tan fuerte. Mira, me agarró dolor de pecho. Me acordarme sí, de eso. fue, fue tremendo porque yo tuve que decidir si cuidarte y cuidar a nuestra relación o sostener mis ideales y explorar mi deseo por Mm. fuera de nuestra relación, ¿no? Mm. Hoy en día yo lo nombro así porque yo lo veo así, lo percibo así y mi experiencia lo corrobora porque, bueno, tenemos ya más de 3 años juntos o vinculándonos y en ese entonces yo no entendía bien cómo se movía la energía, no comprendía cómo la vulnerabilidad de las otras personas, para mí lo que vos tenías eran celos, no Mm. era un cuidado de tu energía que vos sentías en nuestro cordón, la intrusión de otra energía, eso es como vos creías eso, lo sentías, pero yo no capaz porque no lo sintiera, sino porque no me lo quería de admitir a mí mismo, porque no quería abandonar mi forma de vincularme y quería defender mi postura, ¿no? Y ahí fue realmente la primera ruptura. Sí, me gustaría contar de mi lado, ¿no? Porque donde yo estaba viajando, en ese momento estaba en Cusco, en Perú. Y previo a esto había empezado a pasar muchas cosas, que yo me empecé a sentir Ujú. en la Más paz. distante. En La Paz estaba ya angustiada, no sabía qué me pasaba, como que mi alma sabía que se venía algo, ¿no? Y Perdón, quiero agregar a esto que yo me sentía cada vez más distanciado tuyo energéticamente, como que había algo que ya
ay, no, se me estaba empezando a activar muy fuerte mi apego evitativo, mi escapismo, como que no quería reducir la cantidad de contacto que tenía con vos, me acuerdo que te pedía que no me cuentes todo, Sí, como que ya no podía sostener todo eso y sentía como que no sabía para dónde iba esto y bueno, yo tenía mi vida y fue como si un velo hubiera entrado, hermanos, un velo así. mm, Y no podía recordar qué es lo que había pasado hace meses, en esas últimas semanas. mm, Como que me había olvidado de lo que habíamos vivido. mm. Recuerdo tener pensamientos en ese momento donde yo decía, pero ¿cómo puede ser? Como yo hace 2 semanas estaba viviendo la cosa más interesante que me pasó en la vida, una unión amorosa profundísima, y ahora estoy acá sintiendo nada. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Me acuerdo sentir una discordia interna porque sabía que había algo que no estaba bien con eso, que yo tenía algo ahí adentro mío que no entendía por qué, porque se supone que al menos dura un poco más eso, ese estadio romántico. Y yo ya ya se me había apagado el fuego y no habían pasado ni 2 semanas desde que nos habíamos despedido. Sí, yo no me daba cuenta de eso del todo, ¿eh? Y Era, yo no lo quería admitir y yo tampoco. creo que me lo contaste mucho después. Creo que cuando empezamos a contar la historia nuestra, ¿no? La primera vez. Hace 2 años, ahí empezabas a decir cosas y yo como, wow, fue muy loco. Por eso siento que es tan importante que hagamos esto, hermandad, porque no es para ustedes solamente, es para nosotros. Porque vos contás cosas, yo cuento cosas y las piezas se van ordenando y van acomodando, aunque no lo comprendamos del todo, o sí, hay cosas que nos ayudan a comprender, ¿no? Y me acuerdo de eso, que vos contabas y yo era como, estaba re distanciado y yo no me daba cuenta, yo creía que todavía estaba mucho más conectado conmigo, ¿no? Porque yo no me desconecté en ningún momento, divina femenina, estaba pleno en el amor y para mí todo era muy complejo, ¿no? Porque yo sentía mucha inseguridad, mucho miedo de que él estuviera con otras personas, de qué iba a pasar, ¿no? Hasta que, bueno, eso, llegamos a ese momento en donde él se encontró me di- se encontró con esta chica, me acuerdo que la noche anterior hablábamos, y viste que me querías contar algo, y yo ya ahí sentí que tenía que ver con algo así. No sé si lo pensé, pero fue como, sí, se viene algo. Como que sentí esto, pero no me lo quería decir ni a mí misma, ¿no? Y me acuerdo que te decía, decímelo, y me decías, no, quiero hacer una videollamada. Y me acuerdo que abriste la videollamada diciéndome, pasó lo peor que creíamos que podía pasar. Estoy riéndome un poco. ¿Cuál es? ¿Cuál es la peor manera de compartirle algo a alguien? Es lo peor que puedo. Porque después quería sacarle peso, pero primero dijo es lo peor. Entonces y yo me acuerdo que me puse a llorar y corté la videollamada porque no podía. Mm. No podía con eso. Yo, hermandad, o sea, ¿cómo explicarles? Hacía 2 meses que nos conocíamos, ¿no? O sea, era nada. Yo mentalmente decía, no, Daniela, Dani, no podés estar así por esta persona. Yo entré en un proceso de depresión en esos días, fueron unos días, ¿no? Oscuros. Pasé 3 días sin comer, sin bañarme, sin levantarme de la cama solo para ir al baño a hacer pis, ¿no? En ese lugar que era un hostal que estaba yo parando en Cusco, que él había parado también en su viaje. Hablábamos por mensaje y yo lloraba, ¿no? Vos no podías entender mi estado, era como, Para mí era como una cosa. pará, es un montón lo que estabas haciendo, me cortaban mal, así, me decía, bueno, me acuerdo que me decías como, yo la vi, él me decía todo el tiempo cuando nos conocimos físicamente, ¿se acuerdan? En el retiro que yo daba, me decía todo el tiempo que sentía un fuego, ¿te acordás? Que Mm. sentías un fuego en el corazón cuando me veías. Y me dice que con esa mujer sintió lo mismo. Me dice, sentí un fuego con ella y no podía hacer otra cosa más que hacerlo. Y más me dijo, la amo. No me decía que le pasaba algo. No, me decía, la amo. Ella también era poliamorosa, no tenía pareja. Sí, tenía pareja, pero estaba como abriéndose. Abriéndose. Y Bueno, quiero terminar de contar mi parte. Para mí era terrible, ¿no? Como yo estaba llorando y llorando y llorando y sentía que se me rompía el corazón, porque no solamente sentía que esto no iba a continuar de ninguna manera, yo no iba a seguir con vos, sino que no entendía, como sentía que no podía vincularme con nadie más. Era algo dramático, ¿no? Para cualquier persona era como, pará un poco. sí, pero era muy fuerte lo que vivías.
Sí. O sea, realmente la energía que se movió, Y yo no sabía que eras mi llama gemela en ese momento. claro, Para mí era inentendible, como qué me está pasando con esta emoción. ¿Y qué te pasaba a vos? Porque estabas tan enamorada y que de repente me dijeras que amabas a otra persona, era como un montón. sí, era un montón. Y de alguna forma como yo, o sea, por más que pasara todo eso, y yo de mi lado viví con mucho miedo eso, porque no entendía, o sea, me sentía culpable también en Claro, parte. sí. Yo no asumía la responsabilidad de lo que yo había hecho, porque ni sabía cómo hacerlo, pero al mismo tiempo, por más que yo defendía mis ideales, y era como, yo te avisé que soy polermoso, yo te avisé que soy polermoso, lo lamento, viste, esto era parte del bagaje con el que te estaba vinculando, pero en alguna parte me sentía mal, como, Mm. y no me, y por más que tuvimos unos días muy fuertes donde vos no podías ni hablarme y después querías hablarme, pero no, y sí, yo me quedaba ahí como, y me acuerdo de haber tenido una videollamada en donde vos, al tercer o cuarto día que ya habías transmutado todo eso, hablamos y yo estaba como más a la defensiva que vos. Vos querías como como ver qué me estaba pasando, como volver a conectar conmigo. Y yo estaba como, pará, como, No me bueno. acordaba, sí, que fuera esta Y, manera. y, y fue hermoso porque vos me fuiste mostrando que nada, no tenía nada para temer, o sea, lo que a vos te pasaba era lo que a vos te pasaba y yo no quería parar de conectarme y de vincularme con vos, por más que hubiera pasado eso. Entonces no quería decirte chau chau y cada uno Claro, creo que sigue caminando. ese día que vos mencionás fue cuando ella ya se había ido, pero Ujú. para mí fue terrible, porque mientras a mí me pasaba todo esto y seguíamos hablando, él estaba pasando días con ella, llevándola a su casa, llevándola a la facultad. Hasta en un momento sabíamos que iba a tener sexo con ella y yo como que lo íbamos hablando. Para mí era como algo que no había vivido nunca, era una locura, ¿no? Como que él me decía, sí, va a pasar. Y yo era como, yo saber que iba a tener sexo él con ella antes que conmigo, aparte no habíamos tenido sexo de esa manera. Y bueno, para mí fue fuertísimo. Para mí me acuerdo que fue muy fuerte y, y pasaron los días, ¿no? Las semanas, los meses, es decir, seguimos abriéndonos. Ella se fue porque era otra provincia, o sea que Ujú. ya no seguiste viéndola y cambió también tu visión de las cosas cuando no Sí. estabas presencial con ella. Y seguimos hablando de qué hacer y cómo nos íbamos a vincular y todo, porque eso seguía estando ahí presente. Pero creo que en el lapso de todo ese tiempo no volviste a estar con alguien más. Creo que Creo que no. no. Em, No, creo que fue puede ser creo que cuando yo volví. con una persona. Me voy a enterar en este momento. No, yo no voy a Sí, decir no, el no me nombre acuerdo. ahora, porque no es. ¿Te Ay, acordás que estaba pero vinculándome? no habías tenido. No, Fue no, después. es una persona con la que yo ya me venía vinculando desde antes y era como mi amiga. Ah, No era algo muy bueno, profundo, no me pero acuerdo del todo. era como algo, bueno, Bueno, casual. no pasa nada. No era algo muy novedoso ni nada. Eh, pero bueno, después que vos continuaste tu viaje a Mm. partir de ahí y ahora, bueno, vas a seguir contando cómo fue que llegaste a la selva, Eso creo que pero va a ser el próximo me parece capítulo. que sí. Pero lo que a mí me empezó a pasar en ese momento fue que se me empezó a desarmar todo. Ahí ya. Ahí ya fue cuando dejé la facultad, Ah, tenía yo había cultivado varias amistades en esos años ¿estás y segura, mi amor, que fue en ese sí, momento? ¿No fue cuando yo volví y empezó la separación? fueron esos meses. Para mí fue después. Siento que no tenemos bien en claro toda la línea de tiempo, Sí. pero es como que ahí empezó todo. O Ahí sea, empezó. ahí empezó todo. Yo tenía varias amistades, o sea, varias, tenía 4 o 5 amistades muy fuertes que había cultivado en esos últimos años. Esta persona incluida, que si bien nos habíamos distanciado un poco, era un vínculo que había estado durante la pandemia especialmente. Y desde el momento en que esta chica se fue y se volvió a su provincia, mm, toda mi vida empezó a desmoronarse. No pude terminar
esa materia de ese seminario de verano que había comenzado. Fue la primera vez en mi vida que dejé una materia de la universidad. Literalmente no la pude terminar, no me daba la cabeza y era solo una materia, no es que estaba al tope con un Mm, montón de materias y estudiando a tiempo completo. Empecé cada vez más a sentir un vacío, ya no me gustaba, me empecé a dar cuenta que no quería dedicarme a la filosofía, había terminado otra carrera universitaria a la cual tampoco me quería dedicar, y todas esas amistades que había cultivado se empezaron a caer una por una, sí, una por una, y me empecé a sentir muy, muy solo. Pero bueno, en ese entretanto vos seguías viajando a Pucallpa. sí, por más que me había dolido eso, seguíamos de alguna manera. Creo que en algún momento del viaje yo te dije como quiero terminar acá, pero no sucedía. No, nunca Sí, sucedió. nunca sucedió. Siempre seguimos como en el vínculo, por más que él estaba ahí. Y esto iban pasando meses. Estuve creo que en total 3 meses o casi 3 meses de viaje. Y bueno, comienza a acercarse el viaje a la selva, que era el objetivo, ¿no? Pasaron un montón de cosas en el camino, pero el objetivo era ese, ¿no? Era el... pasó algo antes de ir a la selva, que eso va a ser el próximo capítulo, que tiene que ver con el regalo que vos me diste. Porque yo en este viaje, estando en Cusco, voy a este lugar, el Templo de la Luna, de la Luna y del Amor, que él había recogido esta piedrita para mí sin saber por qué, y yo siento que tengo que hacer con esa piedrita una ceremonia de sanación de ese aborto que había sucedido, ¿no? Entregando nuevamente esa piedrita al lugar. Y Esto fue después de que pasó. después de O que sea, pasó, después de esos 3 días de duelo, sí, en donde se liberó una cantidad de dolor inmenso. sí, para mí estaba Sí. ampliado conciencia desde el dolor, llorar, llorar, llorar sin parar. Y Sí. Y donde de alguna forma pasó lo opuesto o como el espejo invertido a lo que había sucedido en esa línea de tiempo, donde vos habías decidido no continuar con nuestro vínculo de otra de manera, otra sí. manera, y yo había tomado una decisión en donde que nos separó profundamente también por esos días, por ese momento. Entonces se abrió, fue muy fuerte esa herida de separación y fue exactamente el momento en donde sentiste después ofrendar Sí, esa después. Era como piedra. que había como dos líneas temporales que se daban. Una, ¿no? En la sacralidad de toda esa memoria de nuestra conexión sagrada de otras vidas, potente, y paralelamente en esta vida, ¿no? Una mujer de 40 y pico y un chico de 20 y pico, que estábamos tratando de tener un vínculo, vos poliamoroso, yo no. Era como dos cosas que se iban entrelazando, ¿no? Vidas completamente distintas teníamos, y se despertó mi identidad esa, como que cuando queríamos vincularnos a la distancia, se sentía esa fricción de nuestras Sí, diferencias. muchas diferencias. Ya lo hemos nombrado un montón, pero siento es importante volver a nombrar que además de la diferencia de edad, también estaba la diferencia del mundo, ¿no? Socioeconómico, cultural del que veníamos. Ujú. Porque vos venías de una familia, ¿no? Económicamente muy bien, ¿no? Como tener empleados, estar en una casa inmensa, tuya propia, viajes por todo el mundo. Y yo venía de un mundo, de una familia muy humilde en donde recién cuando, después de ese retorno de Saturno que me volví loca y empecé a vivir de lo que amaba realmente, una vez que sané e integré esa sombra, empecé a vivir bien, bien, digo, no me faltaban cosas, yo me sentía rica, millonaria, porque vivía de lo que amaba, hacía lo que quería, me iba a vivir a la naturaleza cuando quería, me sentía libre, ¿no? Me sentía muy bien, pero no había tenido viajes por el mundo, no había estudiado en la universidad, había estudiado psicología social, había terminado la carrera, pero inmediatamente de terminarla empecé a experimentar, a tomar formaciones de terapias holísticas, a recordar mi canalizadora, a entrar en otro mundo, ¿sí? Diferente al de él. Siempre me he llevado por mi hemisferio derecho y él por su hemisferio izquierdo, ¿no? Bien femenino y masculino. Vos fluías con la divinidad. Y yo no podía entrar, jamás hubiera podido entrar en una universidad. De hecho, cuando estudié psicología social,
Me acuerdo que me encantó la idea de esto horizontal que daba, ¿no? Estudié con quien lo conoce, ya trascendió en este plano, Alfredo Moffat, que era un amigo y discípulo del creador, quien canalizó la psicología social, que es Pichot, Pichon Rivière, Pichon Rivière. Y, y Alfredo Moffat, un hombre que yo cuando ya tomé la formación, desde tenía 80 y pico de años, un anarquista, una cabeza, un servicio muy profundo, o sea, yo ya estaba conectada con el servicio cuando estudié psicología social, pero me di cuenta de que no era ese mi campo. Era muy sensible para estar en esos lugares, ¿no? Yo cuando estaba en las prácticas de psicología social, iba al Borda, iba a hospitales psiquiátricos que son depósitos de personas, ¿no? Donde había una densidad que yo no podía sostener. Me di cuenta de que ese no iba a ser mi labor, ¿no? Que mi labor iba por otro lado, pero bueno, estudiando ahí, estaba ya conectada con ese servicio. ¿Y cómo llegué acá? Y nuestra diferencia, yo tenía una vida Sí. muy estructurada, muy ordenada, Sí, muy mental muy ya. mental, donde todo tenía como... no estaba al servicio todavía yo. No. Ya, bueno, tenía el objetivo de empezar a hacer lecturas de tarot, pero no me lo tomaba realmente en serio, como después más adelante empecé a hacerlo. Y teníamos como cosmovisiones y formas de vida muy distintas. Tal vez el tema del poliamor se mostraba como lo más fundamental y el eje de donde rodeaban nuestros conflictos, pero iba mucho más allá de eso. Era la energía misma, El la forma de conjunto. vida. Sí, eran dos mundos que iban a complementarse, pero que hasta el momento no lo entendíamos de esa manera, ¿no? Así que vamos a dejarlo acá para que en el próximo capítulo ya entremos en la parte final de mi viaje, ¿no? Que es cuando llego a la selva y que llego a una comunidad donde voy a estar 7 días realizando tomas de ayahuasca, de plantas, ¿sí? Dietando para conectar con esa, no sé, lo que sea que me estaba esperando en ese lugar. Y luego ya emprendo la vuelta, que es un reencuentro nuestro. Así que eso lo dejamos para el próximo capítulo. Gracias, 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 gracias. amada familia.